deciden participar, para que esos hermanos, y tú y yo y todos, escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros. Es un profeta, tal vez tú lo conoces, apellido García, que tiene el don de profecía y el don de ciencia, también desarrollado y también formado, que Él te llama por tu nombre aunque no te conozca. Wow. Él te llama por tu nombre si conoce. Dice, fulano, dice el Señor esa cosa, y dile a fulano de tal, que es tu amigo, esto y esto. Vaya. Vamos a ver si la clase está dispuesta a que nos reunamos a recibirlo. Ya yo hablé con él y él está en la mejor disposición de ayudarnos en un pequeño culto de donde él vaya a predicar y a ministrarlo. De hecho, a mí me ministró primero sin darme mi nombre, y después que ministró a muchas personas y ese donde estábamos se devolvió y me dijo, Nazaret, dice el Señor tal y cosa. Y bueno, ya sí estoy con nombre y a veces con apellido. Nombre y apellido. Sí. Dice el Señor que tú tienes un trato con fulano, ten cuidado con esto y hagas lo otro. Eso no es del Señor, lo que es el Señor es aquello. Una cosa increíble esa. Un profeta ungido de verdad en el Señor para uso y gloria de su nombre. Así me pasó a mí cuando me mandó el Señor a Israel. Me dijo, te mando a Israel, y en menos de 3 meses estaba yo con 20 pastores que fueron gratis, y yo y 100 y pico de personas que habían pagado para ir a Israel. Amén. Yo Entonces, acababa de hacer el Boulevard y tenía como 2 millones de pesos de ese tiempo guardado con mi socio, Fremio Sepúlveda, primo de Luz. sí. Y me mandó, y yo no pagué un peso. Bueno, y si el Señor ha hecho esa obra contigo, ¿por qué no puede hacer otras mayores? Así es. Cogió miedo él, está asustado. Está asustado de también que le ha ido. Aleluya. Después cuando iba a hacer el Boulevard también, yo Siempre ha sido así. Siempre es en el precipicio. Hay que comenzar a cantar, son las 5:58. Adelante. Coño, pero ¿por qué no lo veo? Aleluya, gloria a Dios. Ay, qué linda pieza. Dios. Si tan solo tocara el borde de su manto, Alabado Dios. si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo, Señor, si tan solo
tocara el borde de su manto. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, oh, oh. Bendito sea. Bendito y alabado Gloria a ti, Señor. Señor, recibe la gloria. Aleluya, Señor. Recibe gloria, recibe gloria. Santo. Jesús, 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 ¿Qué Hijo de sería de mí si no me hubieras alcanzado? Aleluya. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia y por gracias. Aleluya, santo, santo, santo Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo, Hijo unigénito del Padre que ha hecho los cielos y la tierra, Verbo divino que construyó el universo que disfrutamos hoy. Bendito sea, Hijo de Dios, recibe adoración, exaltación, recibe honra y gloria, ya esa gloria santa bendita que el Padre te dio.
desde antes de la fundación del mundo. Padre divino y santo, gracias por Jesús, Señor. Gracias por ese regalo de sacrificio, por ese regalo de salvación, Señor. Sabemos cuánto costó ese sacrificio en dolor en el espíritu y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en su presencia, cuánto dolor hubo que tuvo el mismo Jesús que proclamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque fue tan grande el dolor que usted tuvo que mirar su rostro y no ver lo que sucedía en ese momento, Señor. Y nosotros aquí deleitándonos en este mundo, sin poder valorar aún todavía por completo el valor de ese sacrificio, sin valorar aún esa palabra que Jesús nos dijo: son hijos de mi Padre. Porque así lo dice su palabra en San Juan, capítulo 1. A los que le recibieron, le dio la potestad de ser hijo del Padre. Y ahora nosotros como hijos en esta hora, Señor, le pedimos que ponga en la balanza de su amor nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestro entendimiento, Señor. Equilíbralo en el conocimiento de su plan de salvación. Guíenos con su Santo Espíritu, Señor. E enséñanos a profundizar, a entender lo que aquí usted está revelando y dando, Señor. Porque estas clases, estos estudios que hacemos, Señor, no son para vanagloriarnos, son para edificarnos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sea pues su presencia en esta tarde, Señor, doblando nuestra condición humana y llenando nuestro espíritu de su divina y santa gracia. Se lo pido en esta hora por todos mis hermanos y por mí mismo, en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos hermanos tenemos en ahora, Luz? 13 somos. ¿Cuánto? 13. 13. Bueno. Vamos a ir comenzando entonces. Tenemos 3 cosas que hablar antes de entrarnos a estudiar el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que parece muy largo, pero hay por lo menos unos 10 versículos. Somos 12. 15 ya, somos 15, no son 13, Luz, somos 15. Ay, te veo. Bienvenida, Genao. Ya tú ves. Mira, Sí. la hermana que de atrás entró. Sí, ahí está la hermana Sider. Hola. Bendición, hermana Sirena. Sí, aquí lo conocen. Tenemos que tratar, si somos 15, vamos a comenzar a tratar 3 puntos básicos. Número 1. Amén, amén. Número 1, primer punto que vamos a tratar es el horario en que estamos dando esta clase y el día. Se le ha enviado un mensaje para ver si ustedes consideran prudente cambio de horario y de día, puesto que las condiciones de la COVID han variado y han dado mucha libertad y muchos hermanos están entrando tarde o no entran o tienen inconveniente para entrar por compromiso. Pueden escribirle a la hermana Luz o uno con otro escribirse y plantear el día y hora que crean necesario, y si no creen que hay que cambiarlo, pues seguimos este mismo horario, no hay problema con eso. Repito, cambio de horario y de día, o mejor dicho, de día y de horario. El otro punto que quiero tratarle para que lo vayan pensando, que al final de la clase quiero respuesta, por favor. Se le están enviando unos videos. Yo no acostumbro enviar nada porque yo soy enemigo de las redes sociales. Porque las redes sociales son idioteces para idiotas. Pero estamos ordeñando la parte buena, que es la parte de la fe, que se transmite por ahí. Porque al fin y al cabo, los manejadores de esas redes sociales no son los dueños de ellas. Porque ellos están usando las ondas que el Señor creó en este planeta para equilibrar la vida. Y por esas ondas se transmiten a las redes sociales. Por eso lo estamos usando. Lo que no puedo estar oyendo yo, toda la porquería que se dicen ahí, pero se le han enviado unos 2 o 3 videos sumamente vitales para que entendamos lo que está pasando en el mundo hoy. Se le estoy advirtiendo desde el año pasado lo que podía pasar en estos tiempos, desde el antepasado. Y cuando comenzamos después de la COVID con la clase por el Zoom, le dije, después de la crisis que va a producir la COVID, van a haber una guerra. Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. El Señor no me ha dado a mí ese don, pero me dio el don del entendimiento y el razonamiento de los movimientos sociales.
por donde caminan y la gloria sea para Él. Ahí está la guerra. Ahora, esa guerra tiene un compromiso espiritual tan grande que los hermanos no han sido capaces de olerlo, de olfatearlo, de verlo, de oírlo. Por eso estoy mandando los videos para que entiendan lo que está pasando. A partir de esa guerra, el mundo es otro, se lo digo esta tarde. A partir de esa guerra, el mundo es otro. Se metieron con un poder, no solo con un poder militar, no solo con un poder económico, se metieron con el poder espiritual del Señor. El Señor está haciendo justicia en esa guerra. Está haciendo justicia, en verdad se lo estoy diciendo. La iglesia se cansó de hablar de la persecución de la iglesia. Le estoy diciendo hace mucho, la persecución de la iglesia no es que metan a un hermano preso. Ya nosotros en este mundo no vamos a ver, eso se ve en Medio Oriente, y en Asia y África. La persecución de la iglesia en el mundo europeo y el mundo americano, y dije americano, que comprende Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. La persecución es en la moral, en la construcción de la moral cristiana, que la están persiguiendo con la homosexualidad, con el aborto, con las drogas, con una serie de cosas que nada tienen que ver con el evangelio, pero que sí son veneno para la familia. Y la familia es el núcleo central que el Señor creó para la sociedad. Y están envenenando a la familia. Y esas redes son parte de eso. Pero el Señor, la gloria sea para Él, está haciendo justicia. Pónganse a ver esos videos. Si alguien no lo ha recibido, por favor, infórmenlo. En vez de estar chateando, buscando, mira, fulano se levantó la falda, mengano se cayó de la bicicleta, acá dijo, dense de bobería, nosotros somos cristianos. Y lo primero que tenemos que entender nosotros como cristianos son las cosas celestiales, son las cosas del reino. Por eso le estoy enviando los videos para que vean cuáles son las cosas del reino. Esa guerra es una guerra espiritual. Fue provocada por los demonios y los demonios sabían que si no tenía el ajedrez lleno con buenas fichas y le salieron buenas fichas hacia adelante. El otro punto que quiero tratarle, de ese mismo punto se le preguntó si querían tomar una tarde, cogemos una hora, hora y media o 2 horas, lo que ustedes quieran, para discutir sobre todos esos videos y todo lo que está pasando allí, porque ahí no todo está dicho. Pero la gloria sea para el Señor que me tiene hace muchos años estudiando ese mundo. Y yo no sabía para qué era, pero hoy sé para qué es. Si la clase lo decide, hacemos un horario extraordinario cualquier día de la semana y nos metemos a discutir esas cosas, que son necesarias que las conozcamos. El otro y último punto que quiero tratarle, buscando respuestas de ustedes al fin de la clase, por favor. Hay un hermano profeta que a mí me impresionó en la forma que él da profecía. Impresionarme a mí no es fácil, porque yo cuestiono hasta el estilo de pararse cuando están predicando. Parece que nací para ser crítico. Y ese hermano tiene un don de profecía con un don de ciencia extraordinario. Tanto es así que él no ministra a la gente. Dice el Señor, tú que tú vas a caminar. No, nada de eso. Él llama a uno por su nombre sin conocerlo. Dice fulano, mira, o fulana, mira esto y esto. Y fulano que es tu esposo, o fulana que es tu hermana. Dile esto, esto y esto y esto. O sea, es un don de profecía poco visto entre nosotros. Yo le dije que quería que nos predicara, que nos ministrara, se puso a la disposición inmediatamente, pero no es para mí, es para la escuela bíblica avanzada. Si los hermanos están dispuestos, también al final de la clase, cogemos los 3 temas y comenzamos uno por uno a desglosar el sí y el no. Si dicen que no, no tengo problema ninguno. Si dicen que sí, tampoco tengo problema, porque la obra del Señor y no mía. Yo me gozo trabajando para el Señor y Él se goza cuando todos nosotros buscamos conocer de Él. Ahí dan los 3 puntos, los dejo para el final de la clase. Comencemos entonces con la clase de hoy, que es el libro de los Hechos, capítulo 13. Adelante, por favor, hermano. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con el tetrarca. Luz, un momentito, hermana Luz, un momentito. Mira, hay un ruido de por medio, no se oye muy bien. Y lo otro es que para economizar tiempo, poder ver los 3 puntos que hemos dado, vamos a comenzar a leer de nuevo, por favor, y me excusen, vamos a cambiar el método y vamos a hacer la parada ahí mismo. Sí, era un teléfono de un familiar. Sí. Vamos a comenzar a hacer la parada de una vez. Comienza de nuevo, por favor. Sí, tenemos una parada en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Parada. Ok. Noten en eso, está hablando de la iglesia de Antioquía. Recuerden que ahí fue que se le puso el nombre de cristiano a los cristianos. Pero le dije a ustedes en la clase pasada que esa iglesia estaba fundada nada más y nada menos que por 2 toletas del evangelio. Uno era Saulo, que estaba ahí, y Bernabé, que fue a buscar a Saulo a Tarso. Fue a buscar a Saulo y se quedaron ahí 1 año. Entonces, en ese año es que está pasando lo que estamos viendo ahora. Entonces, dice Lucas que en el momento que están pasando ellos ese tiempo, ese año ahí, habían maestros y habían profetas. Pero noten que siempre Lucas está colocando por delante, no es a Pablo, sino a Bernabé. Entonces dice, habían profetas, habían maestros. O sea, es una iglesia que ha sido edificada sin el control del concilio cristiano de Jerusalén. Es decir, está fuera del concilio de Jerusalén. Es una iglesia que está creando directamente el Espíritu Santo. Entonces, noten bien que ahí dice primero una serie de nombres: Bernabé, muchos nombres, y Saulo. En esa ahí hay una composición muy hermosa. Habla de Níger. Níger significa el negro. Parece que, como esto está cerca de África, porque esa Antioquía es de Siria, esa Siria que estaban bombardeando y robando su petróleo. Esa Antioquía, ahí fue que se fundó la primera iglesia misionera de verdad. Fue ahí que se fundó de verdad como iglesia, no como persona, no como iglesia. Entonces Níger, que es un negro, debe ser un negro africano, pues está en África, y además dice de otra persona que se había criado con el tetrarca. Manaén. ¿Cómo se llamaba? Manaén. Manaén, que se crió con ¿cuál tetrarca? Con Herodes el tetrarca. Con Herodes. O sea, se crió con el nieto de Herodes el Grande. Si se crió con ese animal humano, significa que ese señor de Manaén tiene cierto nivel social. Porque esa gente son elitistas. Sin embargo, este se crió junto con el nieto de Herodes el Grande y está en el Evangelio. O sea, es un elemento de clase alta que está metido en la iglesia de Antioquía. Entonces, repito, pongan atención, siempre Saulo o Pablo está detrás de quien fue a buscarlo a Antioquía, a Tarso. Entonces, eso significa que el liderazgo de esa iglesia estaba en manos justamente de esa persona que se llama ¿cómo? Bernabé. Esa iglesia de Antioquía estaba dirigida por Bernabé. Estaba inspirada por el Espíritu Santo y Bernabé la dirigía. Sigue. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí
navegaron a Chipre. Parada. Oiga lo que está pasando allí. Los hermanos están, dicen, ministrándole al Señor. Se tiene un concepto errado de la palabra ministración. Ministrar no es que el Señor me diga a mí, es que también yo le diga a él. Ministrar significa sirviéndole al Señor. Y estaban en oración y ayuno. Esa es una iglesia que está permanentemente en ayuno y oración. Está trabajando con fuerza esa iglesia. No es una iglesia que está distraída. Entonces, en un momento que están en ayuno, oración y ministrando al Señor, sirviendo al Señor, o sea, predicando por donde quiera, están en una reunión y de repente el Espíritu Santo le dice, sepárenme, sepárenme, o sea, quítense ustedes y denme, entréguenme a Bernabé y a Saulo. Esos dos yo los voy a usar a partir de ahora. Entonces se fueron a Chipre. Chipre, Grecia, son zonas de ahí, del mismo lugar, no de Antioquía, sino de Europa directamente. Entonces se fueron ahí a ver qué pasó entonces cuando se fueron hacia allá. Perdón, noten esto. Quien está mandando que separen a Bernabé y a Saulo no es la iglesia, no es el concilio, no es ninguno de los hermanos. Es el Espíritu Santo que lo está llamando. Es el Espíritu Santo en oración que dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo. No es una reunión apostólica donde votan a ver quién va a ir a predicar a ningún sitio. Aquí se rompe el esquema del concilio y quien está dirigiendo es el Espíritu Santo. A ellos no lo mandó nadie. Por eso los hermanos los separan y le dan una unción de mano. Ya hablamos de lo que es ponerle las manos. Mucha gente dice que poniendo las manos están transmitiendo el Espíritu. Eso no es verdad. Ahí lo que se transmite es bacterias y virus. Lo que se poniendo las manos significa, la imposición de manos es tú y yo somos iguales y yo te acompaño donde tú vas, yo me comprometo a estar contigo. Eso es lo que significa eso, es un pacto con el hermano que ha sido separado, o los hermanos en este caso que han sido separados. Repito, no lo manda el concilio, lo manda el Espíritu Santo directamente, sin pedirle permiso a nadie porque la iglesia es de él. Sigue. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Parada. Miren, cuando llegan allí a Chipre se encuentran con un mago, pero se encuentran también con un procónsul. Un procónsul es una autoridad cívico-militar, pero más militar que cívica, de mucha autoridad. Aparentemente ya se estaba, aparentemente no, ya estaba recorriendo en el Imperio Romano la obra de Jesucristo. Acuérdense que primero tuvo Pedro un encuentro con otro oficial. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces,
Eso significa que ya dentro del imperio se está cociendo el evangelio. Se está hablando del evangelio. Por eso yo digo a los hermanos que el cambio que hubo en el imperio romano de los dioses al cristianismo no fue casual, tomó años, porque eso iba caminando poco a poco. Pero allí había un mago, para Jesús, se llamaba para Jesús, que era un tergiversador de las cosas. Él quería demostrar que él tenía los poderes de los cristianos, que él podía hacer obra a favor de la gente, porque él vivía de eso, de hacer trucos. Y quería confundir a este señor, porque este señor se ve que era un curioso, que era como esos cristianos que andan leyéndose la taza, o andan tirándose la baraja, a ver quién le dice la verdad. Pero en ese tiempo que está Bar Jesús, el mago, tratando de engañar al procónsul, es que llegan allí porque las cosas, Señor, no hay casualidades. Es que llega Bernabé y llega Saulo. Y Saulo se pone de pata. Cuando este hombre le dice que quiere conocer, el mago inmediatamente se incomodó. Por eso es que entonces Pablo le entra y le llega a decir, hijo del diablo, no te vas a cansar de hacer daño, de tergiversar. Por mentiroso, te va a quedar ciego ahora mismo. Quedó ciego. Tremenda impresión para el procónsul. Quedó ciego el hombre. Y buscaba quien lo guiara. Entonces, pero yo he ido predicando diciendo que ese milagro impresionó al procónsul. Miren, eso no es verdad. No fue el milagro que impresionó al procónsul. El procónsul no creyó por el milagro. Los milagros no se hacen para que la gente crea. El milagro no es para complacer peticiones, ni llenarle los ojos y la conciencia a nadie. Los milagros tienen el poder de decirnos que le servimos a un Dios vivo. Porque el Señor levantó muertos, pero se volvieron a morir. El Señor sanó personas, pero volvieron y se enfermaron y murieron. Entonces el milagro no tiene la categoría de transformación espiritual, sino de testimonio del Dios viviente. Entonces el procónsul no está creyendo por el milagro que acaba de ver. El procónsul está creyendo por otra cosa. Léemelo otra vez, por favor, hermana Luz. Después que habla de que quedó ciego, ¿qué es lo que dice? Dice, buscaba quien lo ayudara de la mano. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Óigame, hay que estar la confusión que dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y se quedan ahí. No, hay que seguir. Creyó en la doctrina del Señor, lo que estaban predicando ellos, porque Pablo comenzó inmediatamente a predicar. Sí. Pablo inmediatamente arrancó a predicar al procónsul. Mire, esto es así, ese está un mentiroso, malvado. Se va a quedar ciego. ¿Tú sabes por qué? Mira, porque Jesús es esto. Pero el procónsul Pablo no le está predicando como predica en las sinagogas. Le está predicando directamente a su persona, al individuo que no pertenece al judaísmo ni a los judíos. Es un gentil, como dicen ellos. O sea, es un elemento fuera de Israel, que no conocía el problema del judaísmo. Entonces le comienza a predicar directamente de Jesús. Y la impresión que le da el procónsul es justamente lo que transforma al procónsul en creer. Entonces, él creyó en lo que Pablo le decía, no en lo que Pablo había hecho, sino en lo que Pablo le decía. Repítelo otra vez, por favor, que hay mucha confusión con eso. Ese versículo va, entonces el procónsul creyó, ¿por qué? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
Maravillado de la doctrina del Señor. Eso es lo que convence, eso es lo que da salvación, no el milagro. Un milagro no da salvación a nadie. Es la doctrina del Señor. Eso es lo que tienen que predicar los cristianos. No subirse en un púlpito a hablar de lo que ellos han pasado o han dejado de pasar, lo que ellos han hecho o han dejado de hacer, los títulos que tienen. Entonces, el procónsul creyó, admirando la doctrina, o sea, lo que le están predicando, lo que le están enseñando. Ahora, vamos, ustedes notan una cosita más y repítelo otra vez. Admirado de la doctrina, ¿qué? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Quién le estaba predicando? Le estaba predicando Saulo. En ese momento estaba predicando Saulo. Y es ese detonante que le dice a Bernabé, este hombre que va a dirigir esto. Este hombre tiene la unción mayor que la mía. En ese momento Bernabé suelta el mando. Hasta hoy, hasta ese momento, todo lo está dirigiendo Bernabé. Pero Bernabé acaba de ver el poder con que llegó Saulo a ese lugar. Ay, señores, si los hermanos que dirigen entendieran, cuando un hermano tiene desarrollo espiritual, tiene unción espiritual, tiene misión espiritual y le ceden el paso, cuán grande podía ser nuestra iglesia. Cuánto poder, cuánto poder. Solamente con eso, cediendo el paso al que tiene la unción. Continuemos. Habiendo salpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Párateme ahí. Habiendo salpado. De Pafos. ¿Quién y quién? Pablo y sus compañeros. Ahí lo tienen. Ya no es Bernabé y su compañero. Ahora es Pablo. Ya no es Saulo. Ahora es Pablo. Es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra Pablo. Después de ese proceso. Porque en ese momento hubo una transformación en el corazón de Bernabé y del ayudantito que llevaron, que era un jovencito que llevaron, llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Juan Marcos. Juan Marco. Le pregunto el nombre porque Juan Marco, vamos a hablar de Juan Marco un ratito. Entonces, ¿ya ahora es Saulo? No, es Pablo y sus compañeros. Es el momento cumbre en donde cambia el nombre de Saulo a Pablo. O sea, Pablo es el nombre romano. Ya no es Saulo el judío. Ahora es Pablo el romano. Ahora es ciudadano del mundo imperial. A partir de ahí, Bernabé, qué cosa más hermosa, le cedió el paso. Eso es lo que significa eso. Continuemos. Habiendo salpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Párate ahí, ¿verdad? Hay una parada ahí. Sí, señor. Eso digo yo. Ponlo freno. Sí. Pero Juan, no es Juan, ese no es Juan el evangelista, ¿eh? Ese es Juan Marco. Ese Juan Marco se dice que es primo o sobrino de Bernabé. Lo importante es que era una figura cercana a Bernabé. Y ese jovencito que lo invitó ahí fue Bernabé. Porque el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé, no a Juan Marco. La misión era para Saulo y Bernabé, no de Juan Marco. Pero Bernabé quiso llevarse a su primo para enseñarle cómo era el asunto. Me imagino yo, que vea cómo se caminaba en los caminos del Señor, cómo era que había que predicar. Entonces el muchacho parece que se sintió por ahí entristecido, tal vez estaba acongojado porque estaba lejos de su madre, porque en la casa de ese señor, de ese Juan Marco, es que se estaban reuniendo los apóstoles en Antioquía. En la casa, esa es la casa de él, donde se reunían, donde se hizo la reunión y el Espíritu Santo habló.
sáquenme a Saulo y a Bernabé. Pero se llevaron un invitado que no invitó el Espíritu Santo, por tanto, no estaba dentro de la unción. Ya veremos más adelante, Pablo incómodo llegó hasta dividirse de Bernabé por causa de Juan Marco. Ese Juan Marco, después Pablo dice, bueno, está bien, vamos a trabajar con Juan Marcos. Juan Marcos es quien escribió el Evangelio de Marcos. Es ese Juan Marcos. El Evangelio de Marcos es de Juan Marcos. O sea que Juan Marcos, en ese primer viaje de Pablo y de Bernabé, no estaba invitado por el Espíritu Santo. Estaba invitado por su primo o su sobrino. Y ahí que está el asunto. Cuando usted no está enviado por el Espíritu Santo, usted nunca va a tener el respaldo del Espíritu Santo, va a sentir vacío, nostalgia, ansiedades, frustraciones. Entonces cogí se va, se quita de ahí, porque la misión no es suya, la misión es de que el Espíritu Santo llama. O sea, si el Espíritu Santo llama a uno de nosotros a un trabajo y no nos dice acompáñate de fulano de tal, no hay nada que buscar, no hay nadie que invitar. Porque el llamado es individual y las tareas son individuales. Quisieron entrenar al muchacho, su tío o su primo, quien fuese, pero él no estaba en la lista del Espíritu Santo. El que estaba en la lista del Espíritu Santo era el Saulo, que a partir de ese momento, en ese tiempo de ahí, comenzó a llamarse Pablo. Continuemos. Ellos, pasando de Petre, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Repite, ¿Antioquía de quién? De Pisidia. Exacto, no es la misma Antioquía. La Antioquía primaria que estamos hablando es la de Siria. Esta es otra Antioquía. Sí, aquella era de Panfilia. Exacto. Esta es Continuemos. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Parada. La costumbre dentro de los judíos y todavía en la iglesia cristiana, cuando una gente nueva llega de lejos, era pedirle ¿qué usted opina? ¿Qué dice lo que estamos discutiendo? Si usted vino aquí es porque conoce esto o quiere conocer de esto. En la iglesia evangélica acostumbra decirle, hermano fulano, venga, dé un saludo. Y con frecuencia los hermanos saluden, esas cosas, y ya. No así en la misa, nunca he visto en la misa eso, porque las misas son muy cerradas. Y casi nunca hay gente, y si hay gente que es de fuera, pues uno más y se acabó. ¿Por qué se hace esa costumbre? Una ley casi dentro de nosotros los cristianos. Sencillo, porque las informaciones viajaban muy lento. No había celulares, no había ningún tipo de teléfono, no había periódico, ni televisión, ni radio. Entonces las noticias corrían de boca en boca. Entonces si una gente viene de Antioquía de Siria, una de las 5 ciudades más grandes del Imperio Romano, alguna información tiene, algún conocimiento tiene, y si viene aquí a la sinagoga, algo debe saber de lo que está pasando en el mundo. Hermano, venga, usted tiene algo que contarnos, infórmenos. Pero miren cómo dice ahí. ¿Quién fue que se paró a hablar? Entonces Pablo. Levantándose. Pablo, párate ahí. Llame a Bernabé, el control de Pablo ahora. Entonces Pablo, porque Pablo es el ungido para entrar entre los gentiles. Bernabé era su carta de presentación. Pero Pablo era el ungido. Pero sin embargo Pablo, van a ustedes a ver que ahí viene el discurso de Pablo. Ese discurso que van a ver de Pablo es justamente un discurso que nunca varió. Y lo vamos a ver ahorita cuando terminemos de leerlo, porque nunca varió. Continúa. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel
escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Parad. Miren qué es lo que está pasando allí.
En esa época no había juego de pelota, ni de basquetbol, ni de béisbol, ni juego de billar, no había nada. La gente los días de reposo eran un día de vago. Entonces se reunían ahí se ponían a comentar y a oír cosas, Entonces, en ese momento que Pablo llega allí, está pasando eso. Es como un mercado de oratorio, donde la gente va a leer una cosa y discuten sobre eso y hablan y dicen. Entonces, mucha gente va a escuchar esas cosas. Ese era el teatro o la diversión de esa época, un elemento básico de la época. Sin embargo, noten lo siguiente, ese discurso de Pablo es el mismo discurso de Esteban, es el discurso de Pedro y es el discurso de Pablo. Es señalando a los judíos, como dice ahí, todos los días de reposo leíste a los profetas y nunca le creíste, nunca le hiciste caso. Y vino el enviado y no le hiciste caso y lo mataste. Y por eso ahora los gentiles son los que van a entrar en el plan de salvación porque tú mataste al Hijo de Dios. Eso chocaba necesariamente. Pero Pablo tenía unos pantalones muy bien puestos, porque acabó de entrar por primera vez ahí, está lleno de judíos y gentiles, y se fajó inmediatamente con esa oratoria que tiene Pablo a decir todas estas cosas, a ofender a los dueños del escenario, a echarle en cara que ellos no están en el plan de salvación, que lo han perdido todo. Diciendo, fueron ustedes que lo mataron. Fueron ustedes que lo mataron. Y ahí es donde se arma el alboroto. Entonces los gentiles que están ahí, palabra que no, de hecho no me gusta, sino los no judíos que estaban ahí, comienzan, mira, pero espérate una cosa, aquí tenemos años oyendo a esta gente diciendo de que ese hombre viene y que 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 viene, y leen profeta que viene y profeta y no. Y este que viene de fuera ahora dice que ya llegó y que ustedes lo mataron entonces, después que vino. Ah, pero siguen hablando de eso, muchachos, Pablo, siguen hablando de eso, que estamos encantados con esto, espérate. Y algunos que son judíos que estaban ahí dijeron, queremos que siga conversando de esto, porque a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué noticia tú estás trayendo tan fuerte? Entonces, ¿qué hacen los judíos? Pablo sigue hablando con los no judíos y con los judíos que están creyendo, que están confiando en lo que él le está diciendo. Pero los demás judíos andan buscando la forma de sacarlo de la ciudad y lo sacan de la ciudad. ¿Cómo lo sacan de la ciudad? Muy fácil. Haciendo lo que le pasó al tetrarca. O sea, le dije cuando el tetrarca de Jerusalén se tiró encima a 2 poblados que fueron a pedirle ayuda y que le vocearon a él, palabra de Dios, eso es Dios, ese Dios que ha hablado ahí y que murió lleno de gusano. Le dije, ahí comenzó el poder político a imponerse al religioso. El poder político comenzó a usarse para aplastar la fe y la creencia en Cristo Jesús. Y eso mismo están haciendo ahora aquí con Pablo y con Bernabé. Se apoyan en el poder político y social que tienen para que los saquen esa gente de la ciudad. Para que no sigan hablando eso. Hoy, marzo del 2022, ese poder político está enfrentando directamente a la fe del Señor. Esos son los videos que le estoy enviando. ¿Por qué es lo mismo siglo tras siglo? Porque es el mismo demonio, pero también es el mismo evangelio. El evangelio de poder y de gloria. Entonces, sigue la persecución al evangelio. Ahí dice que gente piadosa apoyaron a Pablo. Sí, los piadosos apoyaron a Pablo. Y querían que le siguiera hablando. Y, oye, vuelve el sábado por aquí, el día de reposo. Siguen hablando de cosas tan hermosas como esta. O sea, quieren conocer de la salvación. Noten que ahí no se habla de lo que creyeron, sino de lo que querían oír. Querían seguir escuchando. Porque Pablo era un encantador. El Espíritu Santo encantaba cuando Pablo hablaba. Eso fue lo que le pasó al procónsul.
se maravillaba con lo que Pablo decía, con la palabra que Pablo decía. Y esta gente también se está maravillando, pero los judíos inmediatamente tocaron las autoridades. O sea, el poder político. Hay que eliminar de tipo de por aquí. Todavía hoy el poder político persigue a la iglesia del Señor. Por eso quería discutir los videos con ustedes, porque es el mismo Dios que le estamos sirviendo, es la misma palabra, es la iglesia del Señor, pero es el mismo demonio también, no es otro. Incluso con los mismos métodos. Ahora ya usa el poder político. Usa a los políticos para eso. Y dice, y a la gente de influencia. Y justamente son gente de influencia que están presidiendo la iglesia hoy. Pregúntenle a Bill Gates y a George Soros si tienen influencia o no en el mundo. Pregúntenle a Estados Unidos si no son un poder político y militar y económico y social. Eso es lo que está pasando hoy, lo mismo de ayer. La historia no se repite, simplemente continúa su agitado curso. Continúa en la lucha en el campo espiritual. Por eso que yo no entiendo cómo es que los hermanos no se preocupan en fortalecer su campo espiritual para ver lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Qué pasa en el mundo? Se le están pasando las bolas y tienen los cartones mentales vacíos. Eso no tiene justificación ante el Señor. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene cumplimiento. Y hoy se está cumpliendo lo que ayer comenzó a agitarse en contra de Jesús. La persecución que le dieron a María cuando fue embarazada, aquella que tuvo que salir huyendo para que no la apedrearan. La persecución que le hicieron a Jesús cuando nació, aquella muerte a los niños en Israel. Es la persecución de hoy. Esa persecución que llevó a la muerte a todos los apóstoles, con excepción de Juan, es la misma persecución de hoy. No hay diferencia. La diferencia son los tiempos, pero son los mismos protagonistas, firmando la misma película en tiempo y espacio diferente. ¿Por qué? Porque en el campo espiritual el tiempo no existe. El campo espiritual, el tiempo no existe. Existe para nosotros el tiempo, para ellos no. Por eso Jesús decía, los tiempos son del Padre, o sea, el Padre que controla los tiempos, porque los tiempos son para nosotros. Entonces, eso tenemos que entenderlo, tenemos que despertar. La iglesia está sometida a persecución y ya, hoy, desde el 24 de febrero, el Señor ha levantado su justicia. Está levantando su justicia. Y yo quiero que usted escuche la cantidad de cosas que me mandan a mí para que yo vea cómo están los pastores hablando de esa lucha que está en el mundo hoy en día. La Iglesia Católica no ha oído nada todavía. Estoy esperando que respire. Yo estoy esperando. No diga que haga la paz, no, que respire. Porque los cristianos lo están matando todos los días. Y esa lucha que hay en Europa hoy en día es una lucha de brazo partido en defensa del Evangelio. No porque estaban persiguiendo los predicadores, sino porque estaban persiguiendo los cristianos y los no cristianos que tienen la estructura social que el Señor diseñó. O sea, los que están en lista de espera de arrepentimiento. Porque el enemigo conoce muy bien, antes que tú y yo conozcamos para dónde íbamos, él sabía hasta dónde íbamos a llegar. Eso pasa en el mundo hoy en día. Continuemos. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis
y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Parada. Usted está oyendo eso. Y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Pero acaba de decir a los judíos, y vosotros no sois dignos de salvación. Los judíos, dice Pablo, un judío, vosotros, a los judíos, no sois dignos de salvación. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué palabra más pesada? A los evangélicos se nos enseña que sí, que esos son los que tienen salvación. Pero dice Pablo, vosotros no sois dignos de salvación. Más se regocijaban los gentiles. ¿Por qué se regocijaban? Porque ellos querían conocer de Dios y los judíos estaban poniendo trampa. Hasta la circuncisión, tiene que diezmar, tiene que hacer esto, tiene que hablar hebreo. Pero espérate, no es como esta gente dicen. Mire este hombre que también es judío y mira cómo habla. Entonces se regocijan los llamados gentiles porque Pablo acaba de decir, la salvación va para los gentiles y ustedes no son dignos de ella. Tienen que regocijarse. Le está diciendo, Dios está con esta gente y no está con ustedes. Y la última palabra que se dice ahí, se ponen contentos que ya estaban predestinados a la salvación. Eso es lo que estoy diciendo de la persecución de hoy en día, que están matando gente que quizás no son cristianos, pero tienen la estructura social que el Señor ha diseñado para el mundo, por tanto están dentro del aviso de salvación. Tienen un aviso de salvación. Y el demonio lo conoce muy bien, nosotros no, pero el demonio sí. Y lo estaban matando, pero el Señor está haciendo justicia. Está haciendo justicia el Señor. Y los gentiles, dice ahí, se regocijaban. Ahora. Miren la diferencia. Aquí, los gentiles se regocijan de lo que Pablo ha dicho. En el capítulo 11, los judíos se regocijan porque mataron a Santiago. Y tienen a Pedro preso para matarlo también a Pedro. Entonces los judíos se regocijan y el poder político le va a dar regocijo y más regocijo matando a Santiago y matando a Pedro. Aquí la cosa se voltea. Lo que se regocijan son los no judíos al saber que el plan de salvación es para ellos. Ahí está la diferencia. Y están dos multitudes regocijadas. Uno, porque persiguen los cristianos y lo matan, le arrancan la cabeza como a Santiago, tienen preso a Pedro para matarlo, y estos se regocijan cuando dicen, no, la salvación no es de ustedes, porque ustedes todos de reposo leían a los profetas, hablaban de los profetas, predicaban a los profetas y no le creyeron a los profetas. Y cuando llegó el Mesías, ustedes lo mataron. Hay dos regocijos distintos. Hoy la iglesia tiene que regocijarse. Está en salvación todo el que cree en el Señor Jesucristo. Y el Señor está defendiendo la fe del cristiano. Continuemos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y los discípulos estaban cómo? Llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Los que se están gozando ahora son los que están en el Espíritu Santo, los que están llenos del Espíritu Santo, no los que están matando a los cristianos. Y los discípulos, o sea, los que creyeron, Pablo y Bernabé con ellos, se regocijaban a pesar de que los sacaran del pueblo. Se regocijaban, vámonos de aquí, sacudamos nuestros pies. Pero nos vamos contentos y gozosos. Acabamos de destruir la mentira del diablo. Yo no sé qué tú entiendes, hermana o hermano, sobre esto. Pero esta es la carta del Señor jugada en la sociedad. Él pone contentamiento en los corazones que aceptan a Cristo Jesús, sin traba alguna. Lo que estaban predicando ahí no fueron enviados por un concilio, fueron ungidos, separados y enviados por el Espíritu Santo. Por tanto, de que esos dos bilígeres llegaran, tenía que sentirse el gozo de la palabra. Y noten que a partir de la prédica que se le dio al procónsul, ya no es Saulo, ahora es Pablo que dirige todo a partir de ahí. Porque Bernabé entendió perfectamente, esto es de Pablo, yo solamente soy su carta de presentación. Lo llevaré, lo acompañaré. Pero esto es de él. Aquí quien manda es él. Cuando la iglesia moderna, esta del siglo XXI, entienda eso, la iglesia va a crecer. Pero mientras los pastores tengan competencia los unos con los otros, y los unos con los otros, y la compañía, y los miembros de las iglesias, y los católicos estén peleando por bobería dentro de la iglesia, por hacer negocio con colegios, no hay gozo en el Señor. Y no puede haber gozo en el Señor. Porque los mandos eclesiásticos tienen que entender que tienen que dar paso al que está ungido en el Espíritu para la misión de la prédica del Evangelio. Todos nosotros podemos predicar el Evangelio. Lo que hace falta es que nos abran las puertas. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Y nosotros que estamos oyendo estos mensajes que el Señor nos está revelando, con mucho más razón, no tenemos que tener temor de nada. Fíjese que Pablo llegó ahí donde el procónsul encontró un brujero hablando bobería y le entró. Le entró inmediatamente. Después llega a la sinagoga y lo oye hablando bobería. ¿Quieren decirnos algo? Espérate, voy a decir todo lo contrario que tú dijiste ahora. Y le entró también, sin temor. Cuando lo botaron del pueblo, se fueron regocijados. Hermano, no te avergüences de hablar. Tú sabes mucho del Evangelio, puedes hablar. ¿Y tú quieres hablar como yo? Bueno, no podrás ser como yo, pero será como tú. Tú tienes también palabra, porque la palabra no es tuya, te la pone el Señor en la boca. Me consta a mí. No tienes que predicar mucho. Tú puedes ser un Bernabé, no tienes que ser un Pablo, pero predica. Habla del plan de salvación. Hoy, en este mundo convulsionado, en donde de seguro dentro de 8 a 10 años hay una transformación en la geografía, la economía, la cultura, en todo el mundo, porque se han despertado, definitivamente se han despertado las convulsiones poderosas del mundo. Tú tienes la palabra de salvación. Tú la conoces. Tú tienes el deber, la obligación moral y la obligación espiritual de llevar el mensaje a todo el mundo. A todo el mundo lleve el mensaje. Si no puedes predicar a través de la Biblia o que no conoces la Biblia, ora que el Espíritu Santo te revela. Ponte a leer la palabra. O por lo menos, hermano, por lo menos, hermana, coge la noticia de hoy en día, esa que están saliendo filtrada, dirigida para opacarnos como cristianos, y voltéala, ponla de pie a cabeza. Porque la tienen de cabeza a pie para engañarnos. Mortéala. Y dile a tus compatriotas, a tu compañero de trabajo, a tus familiares, a tus hijos, tu esposo, tu esposa, lo que está pasando hoy en el mundo. Eso es evangelio, porque es el cumplimiento de la palabra del Señor.
Y yo no estoy profetizando, el mundo se va a acabar, no se va a acabar ningún mundo. Quizás yo no lo vea ni tú tampoco. Y si lo vemos, ¿qué? Gloria a Dios, que vimos el final. Lo que tantos siglos han esperado. Pero no es el fin del mundo. Pero es la reorganización del mundo tomando como base el concepto básico del Evangelio, la familia y el plan de salvación y la función del Espíritu Santo entre nosotros. Esa es la iglesia del Señor, no la que va de los domingos a culto o a misa. Es lo que estamos esperando, la redención en Cristo Jesús. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Lo que hemos dicho que sí a Cristo Jesús. Y si le dijiste que sí, ¿para qué le dijiste que sí? Para salvarte tú y dejar a los otros que se pierdan. Esa no es la orden. La orden es predicar. Y si tú no puedes predicar, como te digo ahorita, porque no conoces profundidad la Biblia, busca una Biblia, léela al paso. Y si no puedes, coge las noticias desde el punto de vista cristiano. Señor, ¿qué significa esto? Estoy tratando de orientar a los hermanos con eso. Con esos mensajes que le estoy enviando. Que lo están, el que está hablando ahí es César Vidal. Es abogado, es teólogo, es filósofo y no sé qué otra cosa más. Pero es un investigador de historia, un historiador que investiga y está dando detalle con cifra, fecha, nombre y apellido de lo que se venía haciendo en contra de la iglesia, como para que la iglesia hoy, que somos tú y yo, no el sacerdote y el predicador, tú y yo somos iglesia. No tengamos los pantalones suficientes para escuchar las noticias y saber dónde está la verdad y dónde está la falsedad. Porque estamos envueltos en las redes sociales, que son las redes infernales del demonio. Hasta el extremo que han prohibido que saquen noticias por Facebook, Twitter y todas esas redes sociales. Lo han prohibido, tenemos que crear una red nueva. No quieren que salgan las noticias de ahí. Han bloqueado hasta el internet a muchos hermanos a nivel mundial. Porque es una guerra espiritual. Y eso que estamos viendo hoy en esta clase se está dando. Se está dando. No van a matar ningún Santiago, ni van a condenar a Pedro a muerte, ni van a apedrear a un Pablo, ni a un Bernabé. No. Pero van a acabar con la moral del cristianismo. Es lo que pretenden. Matar la moral del cristianismo para que el mundo sea sin Cristo. Cuando usted oye esos grupos feministas por ahí, los aborteros, pongan atención, por Dios. Es el demonio que está trabajando con ellos. Ya no vienen ángeles a apoyarnos, son ellos que nos apoyan. Miren en la cara rabiosa a los grupos que quieren legalización del mismo sexo, a los que quieren aborto. Miren en la cara de la noticia, fíjense cómo brota el odio de esa gente. Demonios disfrazados o inducidos en seres humanos. Abramos los ojos. Tenemos nosotros todo que defender la salvación, que nada nos ha costado. Y aunque hay un refrán que dice que lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Cuidado con la fiesta en contra del Señor. Cuidado que la pierde. La salvación sí se pierde. Lo dice Pablo. Tengamos por principio y no perder esta gran salvación. Ya lo veremos en sus cartas. Una salvación tan grande no se puede perder. Y tú estás callado comiendo arroz con habichuela todos los días y no eres capaz de hablar del Evangelio. El espíritu no se alimenta con carne, espagueti, arroz, habichuela y carne. Ni pescado, ni salsa, ni ensalada. El espíritu se alimenta de la palabra. Vamos a leer la palabra, vamos a predicar la palabra. Por Dios, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Dejémonos de ver moda y periódicos sucios. Mataron, violaron, hicieron, robaron. Dejemos de ver la asquerosidad de este mundo y busquemos la riqueza del Evangelio. Prediquemos el amor de Cristo Jesús. Prediquemos el amor del hombre con el hombre. Prediquemos el amor de la salvación.
pero prediquemos, aunque sea al servicio de la casa. Dios le bendiga. Amén. Micrófonos abiertos para preguntas. El hermano Dani Pérez tiene manita levantada. Tenemos Adelante. 3 temas y esta clase son 4. Tenemos tiempo suficiente, ¿verdad? Sí, son las 7:10. Adelante, Dani. Sí, wow, tiró una fuerte ahora. Que lo que dijo Pedro, que la gracia se puede perder, que no es por gracia que somos salvos nada más. Amén. Esa parte de ahí, hay muchas que dicen que por eso somos salvos, otros que dicen que sí, que no. Sería bueno afianzar un poquito eso, porque cuando yo me convertí, la pastora estaba predicando sobre otro tema, pero saca a coalición donde dice, porque los fornicarios, los que hacen brujería, había como 10 Los cosas, adúlteros, los brujos, no entran al reino de los cielos. no. Entonces, yo que no conocía del evangelio, yo dije, pues yo estoy en esa lista. Todo el mundo está en esa lista. Y que no se convierte, todo el mundo está en esa lista. Que Y me levante la fui de la, mano. y me fui de la iglesia y duré 3 meses que no salía de Jaragua porque yo dije, yo estoy perdido como quiera. Y entonces, un día me llama mi tía, que es maestra de la escuela ya dominical, y me dice, vienen a un Rosario a predicar. Es un famoso de Chicago, viene. Y entonces ven a un evento que vamos a hacer en el club de abogados. Y entonces ahí dice Nahum Rosario, yo tenía ya en el avión, venía afinando los detalles, todo de la prédica que era sobre la nación de República Dominicana, que era el Israel de América. Y todo era sobre eso que iba a predicar. Pero yo acabo de oír la voz de Dios que me dijo que alguien aquí, eso estaba lleno, más de 300 gente, necesita escuchar de que somos salvos por gracia. Porque yo cuando salí de mi casa, que cerré la puerta, dije, Señor, si es verdad que yo voy a ser salvo, yo quiero que tú me hables cuando yo vaya para allá, y yo no voy a perder mi tiempo. Y cuando yo oí que ese hombre hizo eso, yo me eché a llorar, me hinqué y eché a llorar. Y cuando él dijo, los que quieran venir al Señor, venga. Y yo volví otra vez, ya yo había recibido al Señor, volví otra vez, me pasé un mes yendo, cada vez que decían que quiera venir al Señor, que venga, un mes, cada domingo yo iba a la puerta Acentual. para asegurarme. Entonces, y después había una canción de una hermana muy querida que decía, es por tu gracia incomparable, tu gracia insuperable. Es por gracia. El Señor me salvó, una canción muy linda. Y esa canción yo duré como 6 meses, que era el himno mío. ¿Te entiendes? Sí, Bueno, es por gracia, pero se puede perder cuando se vota la gracia. Señor, La gracia, ayúdame. la gracia se expulsa cuando yo no soy obediente a las cosas del Señor. Ay, 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 Dani. Bueno, Cuando no obedezco al Señor, yo voto la gracia, porque ya no estoy en gracia. Todo el que se arrima al pecado, estando en el plan de salvación, tiene perdón, porque nosotros no somos santos caídos del cielo. claro. Somos humanos. Pero la salvación se puede perder. No porque tú cometas uno u otro pecado, sino porque tú abandones al Señor. Gloria Y a abandonar al Señor, como dice Pablo, es no predicar el Evangelio. Es no buscar corrección y no tener arrepentimiento por los daños cometidos. O sea, yo peco y no me arrepiento, espérate un momento. O yo planifico el pecado y no me arrepiento, estoy mal. Sí, Estoy muy mal. O sea, es porque el pecado es perdonado cuando hay arrepentimiento. Pero arrepentimiento aceptando el sacrificio de la cruz. Porque el arrepentimiento de pecado por sí solo no da salvación. gloria a Dios. Pues tú puedes arrepentirte de una bofetada a un tigre en la calle y no pedirle perdón al Señor ni al tigre. Sí. Simplemente es que es un freco. Entonces tú no estabas en perdón, tú estás en justificación de lo que has hecho. Bien. Bien. Tenemos a la hermana Midalma Rodríguez con su micrófono abierto. Adelante, hermana.
Excúseme, hermana, excúseme. No, estaba escuchando, lo que pasa es que se quedó abierto. Ah, pues que Dios te bendiga más. Amén, amén. Tenemos a Ezequiel. Sí. Yo quiero decirle a que nos pongamos de acuerdo para la grabación de los videos. ¿Qué día nos podemos poner? De ¿De acuerdo. la semana? Los hermanos que están en comunicación ahora, que pueden escribir o decirlo al mismo en el micrófono los días, que pueden ser y la hora. Por mí puede ser a las 3 de la mañana, yo no tengo problema con eso. Vámonos mañana, en la noche, o en la tarde. ¿Tú tienes pasaje? Vamos a dejar esa como una nota y vamos a continuar. Sí. Ezequiel, le voy a poner Ezequiel domingo. Vamos a ver si es cierto que todos estamos de acuerdo. Entonces, la hermana de Yanira, adelante. Bueno, bendiciones a todos los hermanos. Amén. En especial aquí a nuestro querido Nazaret. Mientras explicaba, predicaba, recordaba algo, una experiencia muy linda en esta tarde, que andando yo en otra actividad que no era justamente ir a predicar a una familia, pues sin darme cuenta y ante una circunstancia, empecé a hablarle y empecé a predicarle y hablarle de esta clase del enfoque y todos se interesaron, eran 4. Y la verdad es que cuando estamos en los caminos del Señor y el Señor pone el deseo en nuestro corazón, también nos da la palabra. Aquello para mí fue algo que me hizo sentir sumamente bien porque surgió, fluyó y todos estaban poniendo atención a lo que yo le estaba explicando. Yo no fui a eso, pero la circunstancia me lo permitió. Yo creo que justamente esto es lo que tenemos que aprender, como hicieron estos apóstoles, es en donde quiera que hayan personas con las que podamos compartir el evangelio, aclarar y hablarle de una verdadera identidad y práctica del cristiano, tenemos que hacerlo. Así es que quería compartir esto con ustedes y creo que justamente eso es lo que tenemos que hacer, eso que se dice, abrir la boca sin temor alguno, porque el Señor justamente nos da la palabra. Amén. 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 ¿Tenemos alguien más? No. ¿Cómo eran salvos las personas que amaban al Señor antes de Cristo? ¿Cómo se transmite eso? Eso dice Pablo en una de sus cartas, que el pecado se reconoció, se dio a conocer por la ley, pero que el hombre de su origen, mucho antes de la ley, conocía lo que era la maldad. Sí. Y sabía lo que era la bondad. Los que eligieron la bondad entran al plan de salvación, los que eligieron la maldad, en la maldad se quedaron. Pero no podemos juzgar sobre eso porque esos son de los misterios que el Señor nunca reveló. Solamente dijo, en el cielo habrá sorpresa. Amén. Así es. Porque es que el corazón del hombre lo dirige a donde tiene que ir. Siempre hubo gente buena y siempre hubo gente muy mala. Sí. Y gente que tendrá su corona igual como... Amén. Gente con corona y otros con ramitos. Otros tendrán ramitos y otros tendrán palitos, otros hojitas, otros flores. Sí. Sí, así La es. voz la escuchará cuando digamos santo, santo, santo. Tenemos en línea al hermano Roberto, también a Martín Pichardo. Ese es un restaurado, otra vez la clase comenzó y ahora volvió. La gloria sea para el Señor. Un saludo para el hermano. Dios le bendiga a todos. Estoy escuchando y veo que va bien desarrollado el asunto. Entré un poco tarde, pero pretendo, si Dios me lo permite, estar con ustedes temprano para participar a plenitud. Amén. Dios me le bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Bueno, podemos hacer la pregunta sobre el tema de compartir un momento para hablar del video mañana o el día. Vamos a dejar que el hermano Roberto hable para poner entonces por tema, ver la votación por temas. Si el hermano Roberto iba a hablar, ¿no? Buenas noches a todos, Dios le bendiga.
Amén, mi hermano. Te bendiga. Grandemente. Realmente el tema de hoy fue un tema muy preciso para estos tiempos. De verdad que sí, usted, Nazaret, fue un tema muy, pero muy preciso para los tiempos que estamos viviendo, de la cual nosotros damos por engaño la ignorancia y no aceptamos realmente la corrección que viene de la palabra del Señor. Amén. 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 Si no hay otros hermanos, vamos a coger los 3 temas para ir preguntándole uno a uno a ver qué dicen los hermanos. Ya por lo menos el hermano Ezequiel habló de los videos. Amén. Hasta ahí mi intervención, mi pequeña intervención. Sí. Bien, Sí. amén. Cambio hermano. de horario es el tema número 1. ¿Le interesa cambiar de horario o no? Hoy día. ¿Qué dicen los hermanos? Por lo pronto, yo estoy cómodo aquí. Ya lo veo. Sí, para ese horario. Usted dice cambiar el horario del estudio bíblico, de los sábados. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que, bueno, para de mi Si parte, subimos los la sábados a hora las o 6. cambiamos el día. ¿Usted sabe qué pasa, Nazaret? Hay muchos grupos en nuestra congregación de intercesores, grupos de evangelismo. ¿Y qué sucede? Y células que hay. Entonces el sábado es cómodo. No hay tantas actividades de los diferentes ministerios. Yo creo que el sábado, para mí, bien cómodo que yo pueda participar. Pero por eso fue que aquella vez yo tuve que retirarme, porque me estaba chocando con otros ministerios. Ah, muy bien. Sí. Perdón, Yo me quedo el sábado. pienso que podría evaluarse también si no hay un acuerdo en que se modifique el día, puede ser que se mueva 1 hora. Quizá algunos hermanos tienen dificultad para estar puntualmente a las 6. Esa es una opción que se puede valorar. Si todos estaríamos de acuerdo en continuar los sábados, pudiese ser a las 7, que ya está todo el mundo un poco más tranquilo, de 7 a 8, esa es una opción. La idea es que justamente esté el mayor número posible. Sabemos que a veces se ausentan algunos hermanos por dificultades y situaciones. Sí, eso hay que valorarlo. Se puede valorar eso. Ok. Yo la segundo a esa hora. Y aún no ha venido de Palenque. Muy bien. A las 7 entonces. Sí. Muy bien. Se Sí, le a las avisará. 7. A las 7. Se le dará un aviso el viernes y el sábado. A las 7 también. Sí, muy bien. Vamos a la otra, la visita del hermano profeta. ¿Quiénes Sí. están de acuerdo? A nivel. Claro. Por supuesto, estamos de acuerdo. De acuerdo también con ambas. Muy bien. ¿Quién más está de Bueno. acuerdo? Sí, ¿Cómo pero se llama, ¿cuándo hermano? es? Sí. ¿Cómo se llama? El profeta es apellido, se me iba a decir, García, John García. Es un hermano que ministra dando el nombre de las personas y de lo relacionado con la persona que tenga que ver con la administración. Ese pastor de allá de Navarrete. Es por ahí, de la líder Cibagüe. De Mao. De Navarrete, de De Mao, Valverde por ahí. Mao. Valverde Sí. Mao. Sí, Jonathan. Jonathan. Sí, Jonathan García. tremendo. Buenas noches, Dios bendiga. Sí, es Jonathan García, que se llama el profeta, varón. Sí, Ese es Él es de amén. Esperanza y Esperanza. Ajá. Yo creo que él reside en Mao Valverde, pero él es de Esperanza. De Esperanza. De Esperanza, Ajá. sí. Ese es el nombre de Esperanza. Perdón, un detalle. ¿Sería presencial que nos encontraríamos? Claro. Exacto. Entonces tenemos que pensar en un lugar y en un horario. Tranquilo, primero probemos si viene o no viene. Si lo esperamos o no lo esperamos. Si lo buscamos o no lo buscamos. Luego vemos el lugar y la hora y todo. Y el día. El día específico, porque él tiene una agenda larga. Sí, Uy. sí.
muy larga, Y extendida. acordar, que viene ya usted sabe, de De allá de lejos. Mao. Eso Sí. es un viaje tremendo, medio incómodo. Son 3 muchas horas y horas. media. 3 Sí, horas. largo. Él nos dijo que los días de semana lo tiene un poco más libre, puede ser un día de semana y que duerma aquí, entonces se va al día siguiente. Claro. Ah, sí. Podría ser un día de Puede- semana. Puede ser un martes o un Hay viernes. hay que ver los espacios que él tiene, porque es la agenda de él, ¿tú ves? Sí, Entonces, sí, exacto. Es el que manda en esto. es él el que dice, mire, yo puedo tal día, esto, lo otro. Sí, muy bien. Ya- Martes, en cualquier horario. Sí, puede ser cualquiera, pero se puede coordinar con él la disponibilidad y que la mayoría Claro. pueda también. Bueno, Sí, entonces su le vamos a agenda. avisar el día y la hora dependiendo de la agenda de él. Exacto. De Que nosotros acuerdo. nos ajustamos. Muy Sí. bien. Él viene de lejos. Entonces el sábado la clase a las 7. Le avisaremos cuando el profeta tenga el tiempo y el día adecuado para nosotros. ¿Cuándo discutimos el video? El hermano Ezequiel dice que mañana. ¿Quién dice algo más? Bueno, algunos no nos Ya discutir desde el punto de vista espiritual, ¿eh? No es ver los muñequitos del video. Es el asunto espiritual que hay ahí. Sí, hay que ir anotando y observando. Sí. Entonces, yo tengo 2 videos del señor Vidal. Sí. ¿Cuál de los 2 es? Van todos tienen la misma temática. Y hay uno que no sé si recibió el último, donde él habla de la persecución a los cristianos. Sí, yo creo que ninguno ha tenido la oportunidad de verlo, pero tienen la mayoría, tienen los dos. En cuanto a que sea mañana la reunión, sería en la noche. Creo que es muy violento acordarlo ahora y que debemos de darle el espacio para que la gente, los hermanos puedan ver el video y procesarlo, anotar las preguntas y vernos en la semana. Es por Zoom en cualquier momento que nos pongamos de acuerdo. ¿En qué momento? Sí, es por Zoom, que se puede dar una oportunidad hasta el miércoles que lo vean. Muy Claro. correcta, Luz, tu valoración, muy correcta. Entonces podemos hacerlo de este domingo en 8. También. Claro. Hacía tiempo ver los videos bien. De este domingo en 8, entonces nos juntamos el próximo domingo a las 7 de la noche. Excelente. O más temprano. Hay mucha gente que tiene culto, hay que tener cuidado. Voy a hacer una sugerencia. Como nosotros estamos hablando de cambiar el horario, el viernes, perdón, la semana que viene sería a las 7 de la noche. Entonces, pudiéramos acordar que los que queramos hablar sobre el video y tener este tema, nos quedemos hasta las 9, de 8 a 9, ese mismo día. Puede ser al revés, que como está en transición, empieza a las 6, veamos el video y sigamos entonces con la clase. Al revés. Excelente. Estoy de acuerdo contigo. Sí, así se puede terminar más temprano. Sí, estoy de Yo acuerdo. tengo una propuesta mejor. ¿Así? Vamos a coger sábado para los videos nada más, que es parte del estudio bíblico. Amén. Perfecto. Hablar de una guerra espiritual que vamos. Perfecto, entonces Bien. damos clase ese día, si no quedamos ese tema. Exacto. De acuerdo. Comenzando a las 6. A las 7 entonces. Fue a las Tiene- 7. A las 6 puede ser, a las 6. A las tiene que ver- 6. para- Tiene que ver los videos. Bueno, un 6 a 9. Me acabó la batería y me voy. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén, mi hermano. Hermano Roberto tiene la mano levantada. Adelante, Roberto. Sí, buenas noches, que ahorita se me cortó el internet, no sé por qué pasó ahí, pero le está diciendo que sí, fue muy efectiva la prédica de hoy y los videos que yo no lo he recibido todavía. Déjame mandar. Ok. ¿Y cuál era el otro tema más? No, vamos a seguir discutiendo eso y sí, acepto los cambios. Yo estoy Entonces, dispuesto el sábado a las 6 24 horas. vamos a discutir los temas de la fe, no es en el tiroteo ni los cañones, es en la fe.
Luz, si lo tienes para mandar a todos de manera automática, los dos, es mejor que lo mande porque mucha gente puede ir borrando porque su Sí. teléfono no tiene mucha carga. Y yo lo tengo porque yo no he borrado nada contigo, pero pienso que algunas personas pueden haber borrado parte de Sí. lo que... Sí, muy bien. Perfecto. Muy De bien. acuerdo, gracias. Ahora, independientemente de que vamos a poner fecha para traer el profeta, que vamos a discutir el sábado los videos, ¿quién va a orar para cerrar la clase? María Victoria. Oínteme, por aquí voy en la Churchill manejando. Estaba en el salón escuchando la escuela bíblica y nos tocó a todos. Ah, bueno, pues ahí va a orar ahora, sí es verdad. Te vamos a orar del limpio. Si está manejando ella con cuidado eso, ¿eh? Sí, sí. Parquéate. Déjame bajarme, que estoy en un elevado. Fíjate, está elevada ahí ella y no ha comenzado. En el aposento alto, ¿verdad? Sí. Uy, Elevada. Sí, ya vamos aquí. Antes de que la hermana comience, pueden invitar a escuchar esa discusión de video a cualquier persona, ¿eh? Incluyendo los no creyentes. Me interesa más los no creyentes. Sí. Ok. Pues estamos ya aquí, Señor. Te damos gracias, Padre. Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por estos momentos que tú nos permites, Señor, estar aquí en compañía de Nazaret, en compañía de este grupo de personas que buscamos conocerte a ti, Señor, que buscamos verte a ti a través de nuestras vidas, Señor, que buscamos esa unción que Nazaret tiene, que pueda llegar hasta cada uno de nosotros, pero no para quedarnos con ella, sino para irradiar esa luz que tú nos da a cada uno, Señor. Permítenos ser transparencia, Jesús. Permítenos caminar en ti, en tus caminos, Señor. Que podamos nosotros llegar en bendición y que esa bendición sea, Señor, para también darla. Que tu misericordia siempre nos acompañe, nos cubra, nos proteja y que tu bendición siempre nos alcance, Señor, y que podamos alcanzar a otros. Gracias, Padre, porque eres amor. Gracias porque eres misericordia. Gracias porque siempre estás ahí. Gracias por tanta unción, Señor. Gracias por Nazaret. Síguelo utilizando, mi Señor. Síguelo utilizando para llegar a tantas personas y que esta escuela bíblica cada día podamos ser más, porque nosotros podemos ser portavoces tuyos, Jesús. Mira que lo que queremos es, como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Que tú vengas hasta nosotros, Jesús. Que cada día esta fuente de agua viva que tú nos tienes nos lleve hasta ella. Y que podamos caminar siempre en tu presencia, en tu luz, en tu camino. Y que cuando tengamos la oportunidad, Señor, de ver que otros puedan hacer tu obra, Señor, que le dejemos el paso. Porque la luz eres tú y no nosotros, Jesús. Mira como Pablo, como Saulo, Señor. Danos la gracia de poder conocerte y verte a través del hermano, Señor, y dar paso a ellos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios y tú vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios bendiga su rey. Bendiciones Amén. a todos y a todas. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén. Amén.